buenos días, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Alma con Alma, este programa que es un programa de divulgación y sobre todo de concienciología, como decimos en muchas ocasiones. Este tipo de programas aportan al mundo una cantidad de información para que aquel que resuene con ellas pues se valga y pueda aprovecharlas en todo su amplio contexto. Hoy tenemos a una persona que va a hacer un aporte personal de su vivencia. Él es Marcelino Menéndez Ablanedo. Este señor es de Puebla, de México, y vive en España desde el año 1980. Él se define como pensador, coach, comunicador, espiritista, espiritualista, panteísta, pintor y, como no, melómano. Bueno, pues él es jubilado, pensionista y docto, creo yo, él nos contará en cuestiones como perdón y salud mental, vivencias con el cáncer, puesto que él ha convivido o sigue conviviendo, ya nos contará su manera cómo es eso, y sobre todo pensamiento y mente. Pues un verdadero placer, Marcelino, bienvenido a Alma con Alma, y es un gusto Muchas tenerlo acá. gracias. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, quizás de todo lo que has dicho, una de las partes más importantes que para mí en esta última década ha sido muy significativa, ha sido la aparición de la neurociencia. La neurociencia ha sido para darnos la razón. Lo que entonces era evidencia, clarividencia y cosas extrañas, han pasado a tener un sentido científico, en la que el cerebro y la mente están unidos y diferenciar uno del otro, es decir, qué es verdad y qué es mentira. Cuando un botijo te hacen verlo y estás enchufado a la máquina, el encefalograma marca unas rayas determinadas. Cuando te dicen cierra los ojos e imagínate el botijo, qué curioso, marca las mismas líneas. Por tanto, eso marca un nuevo concepto de la capacidad del ser humano y un objetivo que es desarrollar la mente para seguir siguiendo el camino de evolución que el ser humano, como parte de este universo, tiene necesidad para poder seguir creciendo y evolucionando. Es decir, va a ser nuestro siguiente sentido. Yo me acuerdo muy joven cuando hablábamos de la cuarta dimensión, que iba a ser el paso siguiente, ¿no? Largo, ancho, alto, y pasaríamos a la cuarta, en la que el factor tiempo era el considerado como el determinante para ese aumento a 4 dimensiones. Pero no, es curiosamente la mente que no tiene espacio ni tiempo. Y es un sentido más, junto con la intuición y la imaginación, que es la que la acompaña, la que será el objetivo del ser humano en su desarrollo interno y en su desarrollo como humanidad. Estoy totalmente convencido que así es, don Marcelino. Usted ha convivido o convive con una de esas patologías que muchas personas pues le aterran y demás. Quisiera ponernos en antecedentes al respecto. Como no, tuve una época en mi vida en la que, pues, como a todos nos pasa, se nos cae todo. El trabajo, el dinero, las deudas, te comen, es imposible afrontarlas, el sentido de la responsabilidad te quema. Eh, y pues aquello lo viví con una angustia tan grande que incluso yo le pedía a Dios, déjame marchar, ¿qué hago aquí? O sea, he perdido mi dignidad, he perdido todo lo que podía haber conseguido durante estos 35 años y ahora me quedo sin nada y sin posibilidades, ¿no? Ni siquiera de sobrevivir. Y mira por dónde me parece un cáncer de riñón. Me extraen el cáncer de riñón, que eran 12 centímetros y casi 1 kilo, y al extraerlo revienta en las vísceras. Al cabo de los 2 o 3 meses, ese cáncer, por adherencia, se traslada al peritoneo. Y cuando dan con la diagnosis, que fue de una forma casual, resulta que ya tenía yo un carcinoma peritoneal de origen renal con metástasis terminal fase 4. No me daban más de 6 meses de vida. Esto pasó hace 4 años.
En noviembre hará 4 años. Y a partir de ahí empezó esa lucha interna de no sentirme enfermo, de no considerarme enfermo, de ser agradecido y de cambiar esa angustia y esa desesperación por positivismo y por disfrutar lo que te queda. Y entonces te vienen a la memoria miles de accidentes, miles de equivocaciones, miles de errores, y te pones a trabajar en ello y te reencuentras contigo mismo y te das cuenta que la vida no se viene a sufrir, se viene a disfrutar. Y que creo que se puede morir sintiéndose uno una víctima y arrinconado en una habitación llorando, o se puede morir pegando un grito de alegría en un gol o porque estás oyendo cantar a tu nieto. Es decir, creo que son dos formas diferentes de afrontar la muerte, y creo que la muerte en sí es un cambio, y como cambio que es, tienes que estar preparado, y para estar preparado lo que tienes que es que cumplir con los objetivos en esta vida, que son, por un lado, corregir tus errores, por otro lado, aprovechar y desarrollar tus virtudes y encontrar tu valor, tu verdadero valor, para poderlo compartir. Tú piensas que una rosa no emite su olor para sí misma, un árbol no emite el fruto para sí mismo. O sea, toda la naturaleza expone y regala cada uno su esencia, su olor, su producto, ¿no? Entonces el ser humano tiene que también vivir dando, porque no podemos darte todo, evidentemente, pero encontrando nuestro valor seríamos capaces de vivir dando, como lo hace una flor, como lo hace una abeja o como lo hace cualquier ser vivo que por el simple hecho de existir ya está dando, ¿no? Es una reflexión curiosa, pero que tiene su profundidad, es lo que marca la naturaleza, ¿no? Así es, así es. Entonces usted diría, Marcelino, que ese sería el motivo por el cual el ser humano viene a este plano, a este planeta, a esta frecuencia, para hacer todo eso que usted nos acaba de decir, ¿o hay algo más a lo que venimos aquí? Bueno, son diferentes formas de desarrollarse, es decir, el tema está en que el ser humano tiene que evolucionar. La evolución va de lo denso hacia lo sutil. Es decir, que del Cromañón al que tenemos hoy hay una evolución en la conciencia, hay una evolución en el desarrollo, en la sensibilidad, en el manejo de las emociones. Hay un desarrollo, ¿eh? Es decir, lo que es abrupto y lo que es seco y duro pasa a adquirir más sutilidad, ¿no? Entonces la espiritualidad es la sutilidad más absoluta. Entonces esa es la evolución. El globo terráqueo va a seguir existiendo con nosotros o sin nosotros, si no, pregúntaselo a los dinosaurios, si puede ser. Entonces es una cuestión de nuestra supervivencia dentro de este plano terráqueo en el que vivimos, que estará obligado a subir y ascender a un siguiente plano, evidentemente. Nosotros, para acompañarlo, tenemos que estar capacitados para esa transición, y evidentemente es a través de la evolución. No venimos a sufrir. El sistema judeo-cristiano nos enseña que si Cristo sufrió en la cruz, tu obligación es aceptar tu futuro, resignarte y vivir sufriendo, pues porque, mira, sufrió el Señor. Venimos a disfrutar, y para disfrutar de la vida, creo, repito, que existen, primero, el trabajo, la perseverancia y el esfuerzo de conocerse uno a sí mismo, de preguntarse para qué cuando una emoción negativa te invade, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Si tienes ira, ¿para qué? ¿Cuál es el previo? ¿Cuál es el objetivo? Si tienes ansias, estrés, ¿para qué? Es decir, que seamos capaces de combatir a nuestro peor enemigo, que se llama pensamiento. Cuando nosotros somos capaces de controlar nuestro pensamiento, somos capaces de ver las cosas de otra manera, y entonces, ahondándonos, al final el subconsciente aparece ese don, al final el subconsciente te reconoce ese defecto, y al final tu objetivo es decir, si quiero ser persona y mejorar en la vida, tengo que ser no tan egoísta, por ejemplo. O si soy celoso, empezar a trabajar cómo controlar esos celos. Es difícil dejar de fumar en la ciudad, pero es muy fácil irse al monte
y dejar de fumar en el monte. No, no. Nuestro reto está aquí dentro en la sociedad y nuestro esfuerzo tiene que ser aquí y combatir nuestras emociones, sobre todo las negativas, aprender de ellas, quedarnos con su mensaje, pero que no nos controlen a través del pensamiento. Y entonces ser hombres libres en razón de ser capaces de controlar lo que nos hace daño. La mochila se va llenando y luego al final, cuando llega la mayoría de edad, la madurez, te encuentras con una cantidad de cosas que te analizas, te preguntas y dices, ¿he sido leal conmigo mismo? ¿He hecho lo que yo realmente quería hacer? ¿He sido lo que yo he querido ser? ¿O a qué me he dedicado? Entonces, en esas preguntas es cuando llegan ya es demasiado tarde, es lo que se llama madurez. O sea, ojalá tuviéramos la capacidad para plantearnos eso con 20 años. Pero, curiosamente, siempre es al final de los caminos, cuando dices, tú has merecido la pena. Sobre todo esta pregunta, ¿he sido leal a mí mismo? ¿He sido fiel a mí mismo? ¿Realmente he hecho y he conseguido o he desarrollado en esta vida lo que he venido o he querido o me hubiera gustado ser? Claro, eso es muy complejo. Primero porque sin darnos cuenta las estirpes van generando una serie de movimientos como una ola que empieza en el Pacífico, va generando pues una decisión que afecta a toda la familia, eso empieza a crearse una serie de energías, eso sigue saliendo generaciones y siguen dentro de ese maremoto y hasta que no haya alguien que sea capaz de romper esa ola, esa generación, esa estirpe, nos revienta y sale, ¿no? Es decir, también vamos cargando con los errores de nuestros ancestros. Algunos son bastante graves y pueden ser asesinatos, pueden ser pérdidas económicas, pueden ser mil cosas que sin querer a los que vienen después es un lastre que tienen que también ir trabajando e ir eliminando. Entonces también ahí es donde el ser humano va desarrollando y va creciendo y se va haciendo. No es cuestión de que mi hijo sea médico. Ya dentro de esta estirpe, en mi estirpe, el primero que es médico, eso es un gran logro, no. Es ir eliminando y trabajando todo lo que de atrás viene de negativo y ahí es donde viene, entonces pasaríamos a hablar de lo que es el perdonarse a sí mismo, perdonar a los demás y tener la conciencia tranquila. No te olvides que la justificación es un invento del cerebro para tener a la conciencia tranquila. Y entonces jugamos mucho a la especulación, jugamos mucho a la justificación, jugamos mucho a culpar a los demás, jugamos mucho a no ser conscientes y afrontar nuestra propia realidad. Y nuestra realidad es una, somos como somos. Y esa frase de yo soy como soy y a mí nadie me va a cambiar es tremendamente desastrosa. Yo creo que siempre tiene que haber afán de evolución y de desarrollo y de creer y de estudiar y de aprender. Y a eso hemos venido, realmente. A Súper eso hemos venido. Súper interesante, Marcelino, que bueno, estamos hablando de que es muy importante autoconocerse, vivir nuestra vida y no vivir la vida de los demás, descargar esas mochilas, pero no obviar todo lo que tenemos que trabajar, sino todo lo contrario, porque si no, tendríamos algo pendiente. Podemos, Marcelino, según su conocimiento y su experiencia, evitar las experiencias que van a caer o que caen en nuestra vida de alguna forma, o sería otro tema ese, más de gestión. Mira, yo creo que las experiencias hay que vivirlas. La cuestión está en qué provecho, para qué. La pregunta siempre es para qué. El por qué es pasado, para qué es futuro, ¿no? Para qué obtengo, cuál es el premio. Es decir, yo ahora tengo ira, estoy enfadado con los de la oficina de enfrente porque esta mañana han hecho estruendos, o un coche me ha adelantado malamente, o yo he hecho una maniobra mal y encima el otro estorba y me enfado con el otro, aunque yo tenga algo de culpa. Es decir, esos son chispazos que se pueden controlar porque son innecesarios. Mira, la energía tiene mucho valor y el mal uso de la energía
genera deterioro, genera debilidad. Entonces, claro, si tú entras en el juego de que en el pensamiento es libre y tú ahora mismo estás en una situación de enfrentamiento pues con un familiar cercano, con un compañero de trabajo, y todo el pensamiento que en el resto del día te lleve a recordar el motivo y te quedas cavilando, vienes a especular, te enajenas y no sé más que alimentarte y creas yoes paralelos a ti que no sienten ni padecen, pero que chupan de tu energía y te recuerdan que están ahí para que los sigas alimentando. Entonces, evidentemente las experiencias negativas hay que aprender a vivirlas y sacar su provecho, porque para eso son. Partimos de una premisa muy curiosa. Pecado, como tal, es error. Etimológicamente hablando, el pecado es considerado como error. Y esto determina el comportamiento de la Iglesia Católica en el perdón de las cosas. Es decir, Dios te perdona porque considera que te has equivocado, que has errado. Pero para eso tiene que haber un acto de contrición. Es decir, soy alcohólico. Ah, lo reconoces. Ahora estás capacitado para afrontar tu alcoholismo. ¿Correcto? Pues es una cosa parecida. Es decir, el ser humano, por la situación, por el sistema social, por la forma en que se ha desarrollado, vive de la cabeza hacia afuera. No vivimos de la cabeza hacia adentro. Lo dijo Jesucristo, tu cuerpo es tu templo. Y es como debe de ser tratado. Si tú no te respetas, nadie te va a respetar. Si tú no te quieres, nadie te va a querer. Tú tienes que ser el primero en quererte, el primero en respetarte, y entonces podrás querer y respetar, y los demás te podrán querer y respetar. Pero es por donde hay que empezar, por uno mismo, no en grandes visiones y vamos a rescatar y vamos a hacer y vamos a salvar, no. Primero sálvate tú. Y cuando ya estés en condiciones, extiende tu mano. Pero si no estás capacitado para afrontar situaciones que demuestran que no tienes capacidad ni nivel de conciencia para poderlas afrontar, te queda mucho trabajo por hacer. Grandes verdades, sí señor. Muchas veces queremos ser salvadores del mundo y sin embargo no podemos, como usted muy bien dice, Marcelino, como tú muy bien dices, Marcelino, porque me has permitido tutearte, pues si no tenemos no podemos dar, no podemos tener felicidad si no somos felices, no podemos tener tranquilidad si no estamos tranquilos. Ha habido dos preguntas que me has contestado ahí. Yo había metido algo así como esa gran traba que tiene el ser humano, que es la familia. Madre mía, con la familia. Mi familia no me habla, no me llevo bien con mi familia. ¿Qué hago con la familia? El gran problema de la humanidad hoy día. Bueno, realmente esta situación es curiosa. Es una cuestión, vamos a ver, la vida te da el lujo de elegir. Tenemos el gran don de la libertad, de elegir. Tú puedes mentalmente elegir una posición u otra. Tú puedes oponerte, pasar, implicarte y lo que tú desees. Eres libre. Ante una situación de familia compleja, porque el padre es esto, la madre es aquello, los hermanos, cuando entran los cónyuges a formar parte de la familia, también es un elemento que muchas veces desestabilizador, pues por circunstancias, por dineros, por preferencias, pues por mil cosas, porque una madre se puede equivocar y un padre se puede equivocar y un hermano también. Y luego al final, pues evidentemente, cuando adquieres dentro del concepto de la familia, adquieres la individualidad, cuando eres un individuo y ya estás separado, pero estás dentro, si tienes tu libertad para orar, hacer y deshacer, realmente los conflictos salen, pero el gran problema es la comunicación, la falta de comunicación. No nos enseñan a manejar las emociones. ¿Por qué estás enfadado?
¿qué pasa? No es coger el teléfono y decir, oye, me han dicho que tú has dicho y tú entonces no. Oye, ¿es verdad que tú has dicho? Es decir, es como afrontes y quieras acometer la situación. ¿Quieres conflicto? Es fácil. Cuando ese agua que pega sobre la misma piedra, la piedra al final se desgasta, ¿verdad? Porque el agua siempre es distinta. Pum, pum, y la roca se va desgastando. Pues así es con esto. Llega un momento en que ya se pierde hasta el cariño, se pierde ya todo y el interés, se pierde todo. Mientras haya vehemencia en aclararse, hay cariño de fondo. Lo que pasa es que esa vehemencia, esa ansiedad, esa ira, hay que controlarla. Pero ya les repito, desde pequeños no nos enseñan a manejarlas. Vamos a ver, si yo soy capaz de entender, que no es el caso, pero es un ejemplo, que mi padre maltrató a mi madre y lo odio, porque cada vez que entraba en casa, el miedo que había en mi casa, la situación que se vivía era caótica y nos invadía el miedo y la tristeza y mi madre acababa llorando con un moretón. Yo a ese hombre lo odio. Si tú, en tu proceso de querer sanar por tu propia salud mental, ese odio que te come por dentro, tienes que empezar a hacer un estudio, un análisis de la situación. Y cuando tú entiendas que tu padre era un enfermo, que estaba alcoholizado y era una enfermedad, vas a comprender mejor todo lo que viene después. Que ese hombre sin el alcohol jamás sería capaz de tocar a su madre. Claro. ¿Correcto? Entonces viene, el proceso es aceptar, entender, comprender y perdonar. Y perdonar a. Pero si tú nunca haces ese proceso del por qué las personas hacen las cosas o el origen de esas cosas, nosotros pensamos que todo el mundo es normal, que todo el mundo está en la normalidad. Y ¿qué mirada me ha echado ese? Oye, pero mira que no estamos todos en la normalidad. La normalidad, como está entendida en la sociedad, no es lineal. Me explico, estamos por arriba y por debajo. Ese día te ha dolido la muela tremendamente, o no has hecho el amor con tu mujer, o te ha llegado una factura que no puedes pagar, o te han reñido, es decir, no estamos siempre en un estado estable y el otro que desde su estado estable es capaz de dar una opinión diciendo yo si fuera haría tal. No, los zapatos los lleva cada uno y cada uno lleva sus propios zapatos. Efectivamente, todos los colores blancos y negros tienen sus intermedios que son Sus muchos grises. grises, muchos grises. Entonces, lo primero que tienes que es, antes de sacar conclusiones y llegar a la oposición y al enfrentamiento, es preguntar. Siempre. La pregunta es lo más elegante y lo más sabio. ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Pero como no se hace, porque cada uno quiere poner su opinión, cada uno quiere el orgullo, y empezamos a meter, evidentemente, se pierde la objetividad, se pierde la capacidad de racionalizar, se vuelve uno radical y se pierde totalmente el sentido, porque tampoco se planea un objetivo. Entonces, si el objetivo fuera siempre, vamos a hacer consenso, vamos a aceptarnos, aunque no coincidamos, me explico, y a quitarle hierro a esta situación, evidentemente nunca llegaremos a un arreglo. Es la imposición la que rige y, por tanto, la razón más fuerte, la más agresiva, es la que prevalece. Y al final, el tiempo deja a cada uno en su sitio y mucha gente se queda sola. Y se queda sola porque ella misma ha ido alejando a la gente. Porque si miente, al final sus mentiras se conocen. Si lleva chismes, al final esos chismes le acaban llegando. Entonces, esas personas al final se van quedando solas. Lo que tenemos que pretender, los que estamos al lado del lado blanco, es precisamente contagiar a la gente de que no sacar conclusiones,
no estar con especulaciones e ir directamente al grano. Para eso existe la asertividad y siempre con cariño y una sonrisa. Y verás cómo se terminarían muchísimas discusiones. Ahora, si vamos con el palo levantado y esperando oír la frase que va a ser determinante para que yo me asienta en la razón, evidentemente nunca llegaremos a solucionar nada. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales es la familia, y la familia es básica. Este elemento que quieren destrozar el materialismo precisamente para romper la afectividad, el respaldo de la silla, la seguridad ante el mundo, aunque luego resulta que no pides nada, pero la grandeza de tu existencia radica en las miles de personas que han nacido antes que tú. Tú eres una consecuencia de miles y miles de personas. Eso ya te hace grande. Tú tienes tres partes en ti, las que llevas contigo nacida, la que te imponen tus padres sin que tú tengas conciencia y la que tú adquieres ya teniendo conciencia. Separarlas es muy complejo, yo creo que es imposible, pero ese eres tú. Y esa parte de carga que te decía antes, cuando viene gente con problemas de robos, de asesinatos, de miles de historias, malas decisiones, eso sigue como un karma, cargando a los siguientes generaciones hasta que son capaces de superarla. Y entonces cuando viene el ascenso, o sea, tenemos que conseguir la evolución juntos. Y aunque vamos a distinto tiempo, al final coincidirán las cosas para que pueda ser. Ya aunque no queramos, estamos abocados a ello. Y aunque se resista el materialismo y se resista las fuerzas negras, por llamarlas de alguna manera, está lejos de sus posibilidades interrumpir, parar, frenar o evitar lo que es una obligación dentro del sistema universal. Por eso soy panteísta. Todos sumamos todo. Y esto no lo para nadie. Y ahora el movimiento tan grande que hay de gente que adquiere principios de conciencia interna, que se va despertando y empieza a preguntarse cosas y empieza a darle otro sentido a su existencia, va creciendo de una forma increíble. Totalmente de acuerdo, Marcelino. Además, en el momento que aplicamos mal nuestro libre albedrío, porque este es un tema que sí me gustaría tocarlo, si lo aplicamos mal, nos hacemos vengadores de nuestro ego, porque no es otra cosa, y además se lo guardamos para las generaciones venideras que los cargamos con esa responsabilidad de vengar nuestro ego, ¿no? Así, tú fíjate, aquí sin ir más lejos, y no es nada personal, simplemente es una visión objetiva, lo que ha determinado la guerra civil. Todavía seguimos cargando cosas que ya tenían que haber estado eliminadas y con otras perspectivas diferentes, ¿no? Es decir, pero que no te asustes. En México, que yo soy mexicano, como sabes, en México todavía la conquista sigue vigente en muchos sentimientos del indígena, perdón, en muchos indígenas, y no hay peor cosa que la transmisión oral, porque la transmisión oral lleva sentimiento. Lo puedes leer en un libro, pero si te dicen a ti en tu cara, esos mataron a tu abuelo, evidentemente tiene mucha más carga emotiva y genera. Lo que ocurre es que lo que me cuesta trabajo aceptar es que en pleno siglo XXI, donde la información está al toque del botón de un ordenador, en la que te puedes tú informar y adquirir tu propia opinión, nos encontramos en una situación curiosísima que hemos permitido, porque era la única manera, y es que si hay imperialismo, el imperialismo te propone libertad,
pero la libertad te la rompen las empresas, las grandes empresas. Es decir, tú compras un móvil que está preparado para vivir 4 años, entonces ya no eres tan libre. Me explico, tu libertad termina donde la empresa dicen que tienes que estar. O sea, sí, pero eres libre, puedes crear, puedes producir riqueza, pero ojo, los políticos son comprados por las empresas. Por tanto, ese es el imperialismo. Pero es que si te vas a la izquierda, aquí pasa algo peor, y es que los políticos se vuelven empresarios, que son los que ponen las leyes. Entonces, ¿qué es lo que, a dónde vamos? ¿A dónde? Mira, los dos grandes movimientos más importantes que ha habido en la humanidad, de cierto empuje, aparte del ilustrismo, aparte del renacimiento, fue las catacumbas, los cristianos residentes que se negaban a pagar tributo, que no iban al ejército, que no cumplían con la norma, eran ciudadanos responsables, pero eran ajenos a. Tan es así que Constantino tuvo que unir a la iglesia con el Estado porque se les escapaba un montón de gente del sistema de riqueza, de producción de riqueza. Y el movimiento hippie, que era precioso, que era un antisistema puro. Y resulta que les metieron la LSD, les metieron la droga, la CIA por destruirlos y los desgraciaron. Y otro gran movimiento, y lo digo con mucho orgullo, porque en sus bases fue el 15M. Sin embargo, pues entró en el sistema, y una vez que entra en el sistema se politiza y entonces todo eso se va a la mierda, perdón la expresión. Es decir, hay necesidad de romper los esquemas, hay necesidad de cambiar el sistema, hay necesidad de otro tipo de convivencia social en la que no sea el consumismo la base de nuestra existencia. Pero como es el ser humano competitivo y como el ser humano no quiere ser menos que nadie y como el ser humano por naturaleza, y eso es inevitable, pues al final acabas trabajando de tus 30 años, tus 35, y cuando viene el descanso ya no tienes tanta capacidad para disfrutar de lo. Y viene la pregunta, ¿he sido fiel a mí mismo? ¿He sido leal? ¿He hecho realmente lo que yo quería hacer? ¿He sido feliz? Entonces, claro, la felicidad no es un estado, son momentos. Pero el placer sí es un estado. Entonces, ¿cuántos momentos de placer he tenido, no? ¿Cuántas veces me he sentado a la sombra de un árbol y si fumas, pues me he fumado un cigarro con el aire ahí y he sentido la brisa en mi rostro y eso me ha generado placer? Es decir, somos muy sensibles y al final la vida nos obsequia con nuestros premios, que pueden ser negros o blancos. Los réditos, sí señor, los réditos. Muchas veces, yo tengo una frase que se asemeja mucho a lo que acabas de decir, Marcelino, y es que la felicidad no es un lugar al que llegar, sino que son experiencias y momentos esporádicos que el ser humano va creando en su día a día para al final de su existencia colocar en una balanza todo lo que ha vivido y saber si realmente ha sido un corderito que se ha dejado manejar y viajar por esos caminos que le han marcado o realmente ha vivido como quería vivir, efectivamente. Sí, señor, comparto plenamente. ¿Dónde estaría si México y otros grandes países, por ejemplo, yo tengo muy buenos amigos en México, pero ciertamente cada vez que hemos hablado hemos recordado Ya tienes uno más, mexicano. Pues claro que sí, por supuesto, aceptadísimo y encantado. Pues siempre terminamos hablando de las cadenas que aquellos españoles colocaron en las muñecas, en los pies y en los cuellos de aquellos indígenas. Y terminamos preguntándonos qué tenemos nosotros dos que ver con aquella película. ¿Por qué eso sigue prevaleciendo ahí y sigue? Porque es lo que te digo, se crean, es lo que te comento. La energía se ha creado. Vamos a ver. La energía se ha creado y esa energía tiene que llevar su transformación. Es decir, todavía ha habido sitios en los que los procesos no han culminado.
Mm, Es decir, forma parte del ser humano. O sea, nosotros acarreamos desde la época cavernícola. Es decir, si el hombre solamente puede hacer una cosa es porque era cazador, no va allá adelante. Y la mujer era hortelana, y la comida, y la casa, y los niños, y entonces tiene una visión más amplia de las cosas. O sea, si desde la época originaria ya cargamos con ciertos costumbrismos que van en la sangre, ¿no? Imagínate, pues es un desenlace en una familia, la muerte, la pérdida, el sufrimiento, la angustia. Eso se tiene que ir eliminando porque el que la tiene la transmite al que viene después. Y eso al final es una corriente, como te digo, esa ola que empieza en el Pacífico y que hasta que no acabe rompiendo en el Cantábrico, pues, y que sean seres y personas capaces de darle sentido y entender. Dices, ¿tú cómo es posible que tenga tanta mala suerte esta persona si todo le sale mal? O sea, es que está inmerso dentro de un ciclo, me explico, que está a punto de romper a lo mejor, o que le está diciendo o avisando de que tiene que solventar cosas. ¿Me Claro, explico? importante eso que acabas de decir, porque muchas veces cuando algo jodido se mantiene o aparece en tu vida o alguien al respecto, no deja de ser un fiel reflejo de algo que hay que trabajar profundamente para poder ir limando, ¿eh? ¿Qué Y que opinas? puede venir de tus bisabuelos. Es decir, eso de la mala suerte. No, no, no. Toda acción genera una reacción. ¿Me Correcto. explico? Y causa y efecto. Y hablamos de que nuestro Mephisto y nos vamos ya a las máximas leyes que, queramos o no queramos, nos siguen gobernando. ¿Me explico? Ahora, los tiempos. Pues los tiempos no corren igual. Es decir, las facturas corren antes que llega el dinero. No me preguntes cómo es, pero siempre están las facturas antes que llega el dinero. Hay gente que va a su tiempo en su evolución, y el otro, y parejas, y matrimonios, y todos tienen su tiempo. Si un niño hace el 3 al revés a los 2 a 3 años, ya hará el 3 cuando tenga 20. Es decir, que todo tiene su proceso. El futuro pasa por educar en emociones, que la gente aprenda a manejar sus emociones, a no dejarse llevar por la rabia, por la ira, por la angustia, a sacar el aprendizaje que le aporta esa emoción y, una vez el aprendizaje hecho, desecho. Hay un chiste que me encanta, que lo saco mucho a colación, y es haciendo alusión a la película del Apolo 13, cuando Tom Hanks sale en primer plano y dice: Houston, Houston, tenemos un problema. A lo cual le contesta el de Houston: ¿tenemos? ¿Dónde estás tú? Yo a las 8 me voy, que tengo... Es decir, que de alguna manera hacemos partícipe o queremos que los demás estén también con esa situación, y entonces no hay que ir muy lejos. ¿Qué tenemos en la televisión? Pues programas en los que me hacen sentir mejor persona que los que están hablando que son famosos. O sea, están levantándome la mierda que tengo, me explico, pero como otros lo hacen peor, se justifica. Y chismes y dimes y diretes y ya pues está vulnerando de la intimidad de más alto nivel. Es decir, ya sin recatos, sin censura y sin respeto, y eso va a acabar mal, eso va a acabar en juicios y va a acabar en problemas porque han pasado la línea del respeto. Y la línea del respeto, hay dos líneas sagradísimas en las relaciones humanas: la del respeto y la de la confianza. Bárbaro. Cualquiera de esas dos, si te saltan, es muy difícil de recuperarlas. Bárbaro. En mi casa, Marcelino, yo me tengo prohibido ver la televisión. Personalmente, ¿eh? Yo, cada uno aquí en casa, existe una libertad total, que cada uno maneje su conciencia y sus experiencias en el modo y en el tiempo en el que están, pero yo me tengo prohibido ver la televisión porque también te voy a contar una especie de chiste que hace ya muchos años me contó un amigo, y es cuando vas en el autobús,
viene muy relacionado con la programación que nos hacen todos esos tipos de medios. Se abre la puerta del autobús, te tropiezas y te pegas un morrón, una castaña, contra un cartel que pone beba Coca-Cola, ¿no? O sea, bebo lo que me da la gana, hijo de mi alma. Sí, 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 sí. Pues efectivamente, bueno, yo conocí a un hombre que puedo titular de maestro porque pasó por mi vida y me aportó muchísimo. Se llamaba Lanza del Basto, y Lanza del Basto era discípulo de Gandhi, un italiano que se afincó en Murcia, estuvo unos años y era fiel a una forma de vida más natural. Y él decía que las cosas son para usarlas, no para abusarlas. Es decir, las cosas están y se usan para lo que tienen que usarse. Yo coger un programa de televisión y ver una historia verídica o ver un reportaje, me encanta. Ahora, meterme ahí en la ensalada de Juanito, Pepito, Lupito, Luisito, sin embargo, es lo que tristemente nos gusta. O sea, hemos pasado de los 10 maestros filósofos a Belén Esteban y María Patiño y al Kiko Hernández. Es decir, estos son nuestros sabios de la sociedad, lo que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Y encima salta el otro día el señor Vázquez con que ahí mandan comunistas y maricones. Lo siento por la falta de respeto a los homosexuales. Es decir, no son formas de expresarse ni de marcar una diferencia. Y en este tema, el día que dejen de hablar de esas cosas, ese día lo habremos superado. Por supuesto. Hay falta de lo que había antiguamente. Yo tengo nada más 55 años, me encuentro yo siempre digo que en mi plena juventud, estoy ahora jovencito. La mejor edad es la que uno tiene, eso dice. Efectivamente, por eso lo digo. Y yo recuerdo grandes programas de televisión, de cultura, de humanismo, de naturaleza, que te instruían y te enseñaban algo, ¿no? Hoy la palabra instruirse se aplica en un contexto egoico, juicioso, expectativo, bueno, en ese plan, ¿no? Y eso es lo malo que tiene el ser humano. Porque aquí hay una anotación que yo tenía, Marcelino: el ego, el apego, los juicios, las expectativas. Eso nos lleva al miedo, y el miedo a defendernos, a estar siempre en guardia y a creernos que alguien que viene de una manera hacia nosotros, en vez de venir a saludarnos, lo que viene es a robarnos y cosas así, ¿no? Sí, bueno, tú piensas que desde que nacemos, no te olvides que el eje sobre el que circula nuestra vida es nuestra capacidad de superar el miedo. O sea, lo que marca nuestra existencia, lo que desde que nacemos es el eje fundamental, es nuestra capacidad de afrontar el miedo. Y miedo es siempre. El estrés viene por miedo, la angustia viene por miedo, la impotencia viene por miedo. O sea, realmente el miedo es nuestro, vamos a decir, nuestro más básico elemento dentro de lo que es el desarrollo espiritual. El miedo es lo más bruto y, sin embargo, lo más dañino si no sabemos realmente manejarlo. El héroe es el que es capaz de superar sus miedos, no el que no tiene miedo. ¿Qué ocurre? Pues efectivamente la falta de autoestima, la inseguridad social, lo generan los miedos, los bullying generan miedos, los padres dictatoriales y estrictos generan miedo, el sistema como está creado vive inculcando miedo, porque si no tienes miedo no te puedo controlar. ¿Me explico? Entonces tengo que tenerte teniendo miedo y no pensar. Entonces son dos cosas que tengo que utilizar para poderte controlar. Y que compre la gafa Tutiplén, que son las mejores. Efectivamente. Muchas veces sería algo así como el que generen tantas cosas sería como la falta de no poder controlar una situación, ¿no? Queremos controlarla porque nos han enseñado a que si no, eso ya no está bien en nuestra vida. Y eso es lo que nos genera quizás todo ese tipo de cosas, Marcelino. Primero, la ignorancia. La ignorancia es básica. Es decir, si tú entras en un banco sabedor de todos los periplos
que te permitiría desarrollar una inversión y una compra, pues no pasa nada. El banco hasta no te va a engañar. Si tú entras al banco y ya entras con miedo, entras inseguro, tu futuro es incierto y necesitas la hipoteca, desde el primer día vivirás eso con miedo. Y encima te la meten doblada y encima te engañan. O sea, un banco que representa uno de los órganos de mayor honestidad, de esencia, resulta que te engaña. Avalado por el Estado. Es decir, claro, es imposible llevar una situación tan compleja cuando partes de la debilidad. Es muy fácil hablar. Cuando tienes dinero, montas el coche encima de la acera y si viene el policía, pues ya le pagaré, ya que me importa. El ciudadano tiene que nacer, y volvemos otra vez, el respeto a sí mismo. Es que si no nos respetamos nosotros mismos y empezamos por ahí a querernos, a respetarnos, a saber que realmente debemos creer obligatoriamente. Mira, esta mañana tenía una conversación con mi hija que lloraba por el colegio y me decía, papá, es cuando tal, no sé qué, no. Y le dije, a ti, hija, lo primero que tienes que hacer es trabajar la autoestima, creerte, quererte, amarte, animarte. Ese tipo de cosas, si no las haces, más lo que te cante, porque ahí estarás controlada por el sistema, totalmente, y así es, ¿no? No, y son capaces de superar. Tú piensas que el 65% de los jóvenes que acaban drogándose es por no ser rechazado por la manada, por el miedo. Efectivamente. No por autoestima o por problema en casa no, por miedo a ser rechazado por la manada. Entonces, repito, es el eje circunstancial sobre el que gira la existencia del ser humano y su capacidad de superar el miedo y su preparación para superar el miedo es algo básico y elemental. Que nos acostumbran a estar en una zona de confort y solamente, aunque vivamos en la más absoluta pobreza, como puede pasar en Cuba, sacar el pie fuera es pánico. Dar un paso fuera de esa zona de confort es de incapaz. Exactamente. Muchas veces es la comodidad, sí señor, porque el ver a alguien que está, que te pide trabajo, que está en la calle, que necesita algo, ahora en la situación que hemos tenido hemos encontrado sitio para todos. Antes, ¿por qué no? O sea, con lo fácil que es. Bueno, pues mira, no hemos encontrado sitio para todo porque no nos ha dado la gana y ya está. Porque si no, lo encontramos y ponemos conciencia en el asunto, que terreno hay mucho, pero como todo es mío o sea, nos hacen creernos lo que muy bien estás diciendo, Marcelino, que estamos por encima de muchísimas cosas. Incluso los bancos, te han hecho creer que tú deberías tener un coche mejor que el vecino, una casa mejor que el vecino, y un sofá más grande, y si te dan el crédito para el sofá más grande, no te entra en casa y te tienes que comprar una casa más grande, no te preocupes que yo te doy el dinero, y después ¿qué pasa? Vas por encima de tus cosas. Hubo uno de los grandes problemas de la crisis del 92 fue precisamente esos préstamos hipotecarios en la que se incluía el coche, los muebles y no sé cuántas cosas más. Y no había problema. El caso es que tocar la ambición, tocar el deseo, tocar la gula, tocar todo este tipo de parte oscura del ser humano, es para que luego el miedo aparezca. Claro. Y haga de jinete, ¿no? Y controle tu caballo desbocado. Efectivamente. Es penoso, pero es así. Y nos creemos que los políticos son nuestros jefes y no, nosotros somos jefes de los políticos. Es decir, o sea, nosotros hemos cambiado los conceptos de las cosas. Vivimos en un sistema judio-cristiano y el sistema capitalista se ha desarrollado solo, porque desde que empezaron los negocios, los trueques, se ha ido desarrollando y la naturaleza del ser humano es competitiva y es de hacer más y de ganar y de ambición, de avaricia, de poder, y eso es, y lo dijo Plutarco 2000 años antes de Cristo, darles poder y conocerás a las personas.
entonces se desarrolla una especie de ser humano que pierde el grado de la conciencia y de la realidad y lo ciegan sus vicios, los más sublimes y los más perversos. Y a los que no tenemos acceso ni siquiera a tener sueños, nos vemos abocados a cumplir el día a día para no pasar miedo por si sube el recibo de la luz y no me la vayan a cortar. Entonces, esto no ha cambiado. Es decir, si tú ves un partido de fútbol, una final de Champions League es igual que el circo romano. Sí, Es sí. decir, no hemos evolucionado nada en ese sentido. La Efectivamente. psicosis colectiva se genera de igual manera, el radicalismo aparece y es una manipulación vil del ser humano para que no tenga ese momento de... La gente no piensa en sí mismo, la gente no habla consigo mismo, la gente no se analiza, la gente vive. Claro. Efectivamente, es como decías de los romanos antiguamente, aquellos que se reunían, aquellos cristianos que se reunían en cavernas, escondidos, que no pagaban impuestos, que no querían estar en el ejército. Bueno, pues no se les podía controlar, se los Era un utilizaba, se, antisistema total. se les utilizaba para el circo romano y ya está, porque no se les podía controlar de otra manera. No podían doblegar su vida, ¿no? Su forma de vivir. Y claro, iban contra el sistema, era Claro. correcto. Entonces, esos fueron los dos grandes movimientos y el de hippie igual. O sea, la guerra de Vietnam generó opinión, una opinión en la juventud importante. Esto no lo queremos, esto no es lo que... O sea, es imposible que se gasten esas barbaridades de dinero y que se muera nuestra gente y se muera otra gente. Y vamos a ver, ¿por qué? O sea, mira, de los iluminados yo siempre huyo. El primer iluminado fue Moisés, ¿verdad? Los tuvo 40 años por el desierto, ¿no es cierto? Sí, para no llegar a Y ningún lado. los llevó al único sitio de Oriente Medio que no había petróleo ni gas. Es una similitud que busco, respecto a la figura de Moisés y su labor, pero hablo del iluminado, ¿no? Hitler, Napoleón, el Pablo Iglesias, son los iluminados, Efectivamente. los que salen de cuando de la crisis salen levantándose diciendo esto está resuelto. Y nosotros en nuestro miedo lo dejamos hacer. Claro. Ya tenemos una nariz, una cabeza que nos va a guiar por esta zona de penumbra. Marcelino, y así nos va. Y así nos va, como estás diciendo. Indudablemente. El ser humano tiene que plantearse, analizarse, conocerse y desarrollarse por sí mismo. Claro. ¿Y de qué nos sirve, Marcelino, esas tres cosas que yo tengo ahí en mente de el perdón, el agradecimiento, la gratitud? ¿Cómo vamos a hacer eso con esta gente? Pues sí, hay que Dando hacerlo. ejemplo, dando ejemplo, Efectivamente. dando ejemplo, dando ejemplo. Yo, sí, mira, hay cosas, y si no, si alguna vez tienes ocasión, analízatela. Cuando a ti te nace decirle a tu mujer te quiero y no se lo dices, luego lo dices en otro momento como complemento y no suena igual. ¿Correcto? Cuando tú dices perdón porque lo sientes, ¿eh? La otra persona no es insensible. Lo rompes, lo rompes. Y cuando tú sonríes, rompes a la gente. Nosotros tenemos que abogar. Estamos abocados, o tenemos la obligación, no sé cómo decírtelo, a que si hemos tenido la ocasión de acercarnos a un requerido grado de conciencia que nos permita ser objetivos sin perder el sentido común de que la persona tiene que desarrollarse y de que la persona tiene que superarse y estamos en ello por nosotros mismos, ser ejemplo, no hay otra cosa. ¿De qué sirve, mira, de que yo siente a 20 personas y les explique lo que pienso?
Totalmente de acuerdo. Además que no pierdes calidad ni valoría, sino todo lo contrario. Aumentas espiritualmente, humanamente, divinamente, en todos los aspectos, muchísimo, muchísimo. Yo soy de las personas que dicen que hay que hacer todo esto que estamos hablando, pero además hay que tener los pies puestos en la tierra, que es donde estamos ahora mismo, ¿eh? Porque si no, ¿cómo vamos a gestionar todo lo que cae en esta experiencia terrenal, ¿verdad? Si tienes un don, es para compartirlo, Correcto. no es para que te lo quedes. Entonces, te decía lo de las rosas, no es para ellas, no huelen ellas, pero dan. Y los Exactamente. pájaros cantan y dan. Y todo lo que es la naturaleza se desarrolla dando. Y qué feliz es el que da y el que aporta a los demás, sí, cuando se da cuenta que beneficia a uno mismo, ¿verdad? Es que el beneficio es la simple satisfacción de verdad. Pero el problema es cuando viene el repunte de, oye, que yo ya todo se ha ido a la mierda, amigo, ya ha perdido toda la importancia que tenía esa dádiva con la que me has obsequiado. El ego es importante trabajarlo, el ego tenemos que aprender a controlarlo también, pero no te olvides de la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Y las cosas tienen que nacer. Y si te nace hacer así, toma, pues ya está. Y en esa toma es donde está esa fuerza y esa energía. Y entonces el de al lado lo siente. Y la próxima vez que a lo mejor esa persona dé, lo va a ser igual. ¿Me explico? Hay algo que parece que es una curiosidad muy grande. Tú puedes pensar sin fin de cosas, pero hasta que no las verbalices, no adquieren realidad. Uh-huh. ¿Me Sí, sí, explico? sí, sí, interesante y correcto, sí, señor. O sea, tú puedes pensar mil cosas. Puedes decir, no sé, mil cosas. Cuando las verbalizas, adquieren su verdadera forma y su verdadera realidad. Y es cuando pasan al mundo de la conciencia. Y entonces Que, es importante expresarse. Por eso decía el de te quiero, el de perdono. Porque lo sientes, pero ahí está. Hasta que no sale al mundo real, que es a través de la voz, no adquiere su verdadera intensidad. Y eso es lo más impresionante. Fíjate que la gente llega a decir, lo vi yo estaba delante. Llega un momento en que es adquiere tanta forma de realidad y credibilidad que ya hasta estuviste delante, ¿no? Y lo vi yo. Y yo estaba delante. O sea, para buscar más pruebas y argumentos de convicción. Es decir, cuando sea la palabra, la fuerza de la palabra. el ser interno que sale fuera directamente. Y dice, gracias. Y Sentimiento dice, profundo. buenos días. Y dice, ¿qué tal hoy? ¿Cómo está la familia? Eso genera un buen rol. Cuán importantes son las relaciones personales, Marcelino, y se están perdiendo porque no nos estamos dando cuenta. Vamos despistados por la vida. Vamos maleducados. Bueno, Perdona. también. Hemos perdido educación. Hemos perdido el protocolo. Hemos perdido el ser ciudadano, la convivencia, todo eso. Entonces, nos hemos vuelto ariscos, lejanos, déspotas, desinteresados. El miedo impide que ayudes a una persona en la calle. El miedo impide sí, acércate al coche a ver qué pasa. Es decir, y si me pegan una paliza a mí, ¿qué? Es decir, ahora sí, esto me viene a colación una idea que me viene a la cabeza que es curiosísimo, pero que es una gran verdad. Si hay una reunión en la que la energía positiva lo envuelve todo, nadie se acerca ni a robarte. Curioso, ¿verdad? A ver si nos lo aplicamos bien. Curioso, ¿verdad? Si es negativa, y hay pues es más fácil el tío sacar, venga todos. Es curioso.
Y además uno solo es capaz de dominar a 50. ¿Por qué? Por la convicción. Por convicción. ¿Qué puede la mente, Marcelino? La mente esa de la que estamos entrando ahora mismo, ¿qué valor le damos? ¿Qué es lo que podemos hacer con esto que Para tenemos? mí es el futuro de la humanidad. Es nuestro nuevo sentido, intuición, imaginación. La mente es el lugar donde vamos a encontrar información, donde podemos estar en otros sitios. Pero esa arma no nos la pueden dar con nuestra conciencia tal como la tenemos ahora. No nos la pueden dar. No nos la pueden dar porque no se puede utilizar para malo. Claro. Estamos utilizando nuestro poder de libre albedrío para tomar el papel de actores que somos y en vez de coger el papel observador, cómico, ¿qué tal? Cogemos el dramático, que es el que más nos gusta y ya está. Bueno, el victimismo es lo más agradable. De hecho, la vida es un teatro. O sea, tú y yo todos actuamos, depende de donde estemos, somos uno u otro, u otro, u otro. Esto es una realidad. Pero ahí me llevas a esa situación otra vez de empatía, que hay que ser como uno es. Cuando era visita al médico y venía por primera vez en muchos años, yo nunca tuve esa situación, pero se presentó una vez en mi vida que iba a venir el dueño del laboratorio a trabajar conmigo. Y claro, si yo delante de un médico obro de una forma totalmente diferente a la habitual, porque voy con ese señor, al primero que voy a desconcertar va a ser a mi cliente. Va a decir, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y me dijo un amigo, dice, haz lo que siempre haces. Sé tú mismo. Y salimos ahí diciendo el hombre, qué bonitos climas creas con la entrevista. Creas un clima muy agradable, creas un clima para hablar y para... El otro va a decir, ¿qué está pasando? Entonces se va a generar una situación rara. Claro, la gente tiene miedo, Marcelino, a que lo juzguen. Entonces, lo bonito que es que me quieran por lo que soy y no por lo que aparento, hombre, por el Has amor dicho de... que volvemos al miedo. Claro, claro, efectivamente. Es que es Una una forma... rueda. Sí, Círculo. sí. Todo lo que me digas es al final parte de este eje. El miedo. Marcelino, nos hemos ido una horita y yo estoy encantado y como ya somos amigos, como tú muy bien dices, pues Claro que sí. te voy a invitar, por supuesto, si quieres y así te apetece Por mi parte, cuando tú lo desees. volver otra vez. Me gustaría preguntarte una cosa, una sola cosa para terminar la entrevista de hoy, para que no se haga muy larga, y es, ¿me podrías definir, por favor, según tu concepto y tu forma de vida, la frase de Jesús, tú eres tu propio templo? Ese es el futuro de la religión. La religión es que tú cultives tu cuerpo, que es tu templo. En tu cuerpo, en tu templo está la sabiduría, está el conocimiento, en tu subconsciente. Eres tú un templo, no hace falta nada externo. No hace falta paredes, no hace falta ventanas, no hace falta vamos a decir, esos anclajes que forman las imágenes y los rituales, porque la mente va a estar ahí. ¿Me explico? O sea, tú ahora mismo para potenciar la mente y la mente te ayuda a tu trabajo de convicción, le pones una estampita o pones una vela o le prometes a la Fuensanta y entonces creas un canal en el que te fortalece tu convicción mental en conseguir ese objetivo. ¿Me explico? Entonces, eso van a perderse esas cosas porque vamos a tener la mente como la fortaleza que precisamos para... Y cuando encontremos eso, nos vamos a dar cuenta que lo que hay que desarrollar es la mente. Lo que hay que desarrollar es tu cuerpo, porque es un templo maravilloso, un templo en el que se junta la electricidad y la bioquímica, un templo en el que adquieres diferentes estados de conciencia, un cuerpo en el que te puedes trasladar en el tiempo, con la memoria, un cuerpo que te da conocimiento y te da placer. O sea, esto es un templo. Ya lo es. En el cual, si me permites agregar, por mi trabajo durante muchos años, tenemos el laboratorio más potente y más preciso que existe en la creación. Totalmente. Y luego si agregas en todos estos temas, es el más inteligente, evidentemente, pero luego si agregas tenemos la opción de libertad.
ahí es donde digo yo que entraría eso, a ver qué te parece, Marcelino, eh, cosas más grandes que yo podréis hacer vosotros. O sea, todo eso que estamos hablando de la mente, del cuerpo, del control, de poder hacer, puede equivalerse a esa frase y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pues es posible. O sea, date cuenta que yo tengo un cáncer que me dieron 6 meses de vida, voy a ser 4 años. Qué bárbaro. No me siento enfermo. Medio minuto me dieron a mí, Marcelino. ¿Eh? Medio minuto me dieron a mí. Yo entré en un bloqueo en rama, Entonces, estuve de desahuciado durante un mes y me pasó exactamente lo mismo. Y fíjate que yo digo en mis redes que yo nunca me creí que estaba enfermo, para nada. O sea, allí llegaban los médicos y me decían, mira, que te estás muriendo, ¿qué necesitas? Y digo, lo que necesito es que no entréis más a la habitación y cosas así. eso se llama convicción. Eso es tu templo y tu cuerpo te obedece. Todas las células están conectadas. Todas las células se comunican. Eso de que eran sistemas cerrados, el sistema linfático, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, no, todo está unido, todo forma una unidad. Y cuando tú tienes angustia, Uf, todas tus células tienen angustia. Cuando tú tienes rabia, todas tus células tienen rabia. Cuando tú tienes tristeza, todas tus células se vuelven o tienen la tristeza. Esto fue, y te lo voy a decir como un ejemplo, que en el pozo se descubrió que comíamos carne impregnada con el miedo y el pánico del animal que sufría en la muerte, porque daba tiempo a que llegaran las sustancias químicas a todo el cuerpo, y eso lo ingeríamos. Y de hecho ahora lo que hacen es adormecer al animal para que no sea tan consciente de su muerte. ya. ¿Correcto? Si eso pasa, tu pánico, tu miedo, tu ira, tu tristeza, tu angustia, tu estrés, ¿dónde se deposita? ¿Dónde va? Todo tu cuerpo lo castigas. A Efectivamente. todo tu cuerpo. No hay célula que no se quede afectada por esa emoción. Y eso es un principio de cuidar el templo. Y los milagros existen a través de lo que son este tipo de cosas, porque de un 1%, Marcelino, en mi caso, y conozco casos más difíciles, yo llegué a un 50 y muchísimo, y ya me dejan en paz y no me hacen, vamos, ni caso. O sea que sigo creyéndome que yo soy la persona más sana del mundo, hombre. Yo estoy convencido de que yo no soy un enfermo. Y te voy a decir más. Si nos están dando un extra time, es por algo. Correcto. Pues qué placer, qué gusto, Marcelino, pues haberle tenido en mi plataforma, más que mi plataforma, esta charla de café de amigos, que es como yo suelo decirlas. Y nada, pues simplemente volverte a dar las gracias, un abrazo fraterno y nada, invitarte aunque ya has aceptado a todas las veces que quieras en tu casa y aquí tienes a un humilde servidor y amigos sobre todo por encima. Muchísimo gusto, muchísimas gracias. Y todo lo que sea ayudar a las personas a por lo menos a pensar, eh, lo damos por bien hecho. No digo que yo tenga la razón, no digo que yo sea perfecto, no digo que yo lo sepa todo. Yo lo único que digo es que la vida me ha enseñado que hemos venido a disfrutar y ese tiene que ser nuestro objetivo. Claro que sí, y muy agradecido de esas palabras porque simple y llanamente somos sembradores, aunque nada más lo veamos germinar y ya llegará a buen puerto que sigan los demás. Plantar, plantar, plantar y nada más. Eso. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna cosa que quieras decir, Marcelino, antes de marchar? Que me encanta sentirme vivo y que me encanta mi vida y que me encanta la convivencia, el ser humano y que creo Claro, que somos unos privilegiados y que tenemos que corresponder en esa misma dirección a quien nos permite o a lo que nos permite o a lo que sea de que estemos aquí. Marcelino, dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales o qué En puede? Facebook, Martín Menéndez Ablanedo, estoy en Facebook, escribo muchas notas en Facebook y, y realmente tengo ¿cómo se llama? En Hotmail, también tengo mi en Gmail, no, ¿cómo se llama eso? En Google, Google. también tengo, y en YouTube tengo algunas charlas que he dado,
grabadas, pero sobre todo en Facebook. Bueno, pues esta te la pasaré para que la utilices libremente como quieras, porque no es mía, es para difundirla y para aportar al mundo, y ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, Marcelino. Lo mismo te digo.